Hola a todos, continuamos con nuestro tema. Estamos viendo integral definida. En esta ocasión, para completar las propiedades más importantes de la integral definida, bueno, la más importante de todas es este de aquí, que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, de los resultados más importantes de todo el curso. Bueno, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Consideremos dos números a y b, donde a es menor que b, y g que sea una función que es continua, que está definida en el intervalo cerrado desde a hasta b, y que además es una función continua. Entonces, el teorema fundamental del cálculo consta de dos partes. La primera parte nos dice que si definimos una función g mayúscula de esta forma, o sea, como la integral desde a hasta x, pero donde x pues se está moviendo porque x es la variable. Entonces, si integramos desde a hasta x, pues obtenemos una nueva función, que aquí le estoy llamando g mayúscula. Entonces, dice el teorema fundamental del cálculo que esta función es diferenciable y que su derivada pues es la f minúscula. Esto es lo que dice la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Que si yo tengo una función y la integro, pero dejando uno de los límites variable, bueno, dejando el límite superior variable, pues entonces esa función es diferenciable y su derivada pues es la función original. Y bueno, básicamente nos está diciendo como que son funciones contrarias. Si tengo yo una función, la integro y luego la derivo, pues como que obtengo la función original. Entonces, pues más o menos eso es lo que nos está diciendo, que la integral definida, pues es como que una operación inversa a integrar. Y segundo inciso, el que vamos a utilizar nosotros para poder calcular integrales, dice así, que si g mayúscula es una antiderivada de la función f en el intervalo ab, entonces la integral de la función, aquí me equivoqué, bueno, es simple notación, a mi función no le estoy llamando f, le estoy llamando g. Entonces, para calcular la integral de la función g, pues resulta que nada más tengo que hacer yo dos evaluaciones y restarlos. O sea, si g mayúscula es una antiderivada de mi función, entonces para calcular la integral definida, pues es igual a la evaluación en la antiderivada en el límite superior y luego le restamos la evaluación en la antiderivada, pero ahora en el límite inferior. Algunos libros le llaman a esta propiedad regla de Barrow, pero en realidad pues es una parte del teorema fundamental del cálculo. Entonces, a mí no me gusta llamarle así como que regla de Barrow, prefiero llamarle así, teorema fundamental del cálculo. Pero pues si ven en algún libro de aquí, pues la regla de Barrow se refiere a este segundo inciso. Entonces, bueno, teorema fundamental del cálculo es, pues, es bastante importante y debe de ser algo, pues algo, digamos, sorprendente, porque básicamente el teorema fundamental del cálculo está relacionando la integral definida con la derivada y nos está diciendo como que son operaciones contrarias. Y pues eso es algo impresionante porque visualmente, gráficamente, no tiene nada que ver. Si recuerdan, gráficamente la derivada representa a la pendiente de la recta tangente y la integral definida representa a la integral representa al área debajo de la curva, debajo de la gráfica de la función. Entonces, como que gráficamente como que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Qué tiene que ver la pendiente de una recta con un área? Pues como que no tiene nada que ver. Entonces, pues
De ahí la gran importancia del teorema fundamental del cálculo que relaciona estas dos operadores, el operador diferencial con el operador integral. Bueno, pero a nosotros ahorita nos interesa el inciso 2, porque nos dice cómo a través de una antiderivada podemos calcular una integral. Vamos con los ejemplos. Queremos hacer estas integrales. Entonces, de acuerdo al inciso 2 del teorema fundamental del cálculo, lo que necesitamos hacer es encontrar una antiderivada. O sea, hay dos pasos. Paso 1, encontrar una antiderivada. Y paso 2, hacer evaluaciones. Entonces necesitamos encontrar, ejemplo 1, necesitamos una antiderivada de menos x. ¿Cómo encontramos una antiderivada? Pues es lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Porque la integral indefinida, pues es eso, buscar antiderivadas. Así que, pues primero consideramos la integral indefinida de menos x, que sabemos que sería igual a menos x cuadrada entre 2. Entonces ya tenemos paso 1. Bueno, cuando calculamos integral definida, aquí le ponemos más una constante de integración. Pero esto ya no va a ser necesario en las integrales definidas. En las indefinidas sí teníamos que ponerle la constante de integración, pero en las definidas ya no la necesitamos. Y ahorita va por qué. Digamos, ahorita se lo voy a dejar. Vamos a continuar. Y entonces les digo por qué ya no necesitamos esa constante de integración. Entonces, paso 1, encontrar una antiderivada. Ya está. Paso 2, hay que hacer unas evaluaciones. Hay que evaluar la antiderivada que encontramos, evaluarla en el límite superior, es decir, en 3, y luego restarle la evaluación en el límite inferior. Pues usualmente para indicar que vamos a evaluar, hacemos esta notación. Ponemos aquí una línea vertical y ponemos aquí que vamos a evaluar x desde a, desde el límite inferior, en nuestro caso es 0, y hasta el límite superior, cuando x es igual a 3. Esta línea, cuando la vean, pues indica que a continuación vamos a hacer evaluaciones. Y entonces, de acuerdo al segundo inciso del teorema fundamental del cálculo, primero tenemos que evaluar en el límite superior y luego restarle la evaluación en el límite inferior. Entonces, primero evaluamos en x igual a 3. En x igual a 3 nos quedaría menos 3 al cuadrado, que sería 9, entre 2. Y más c, como c es constante, no tiene x, pues sigue valiendo c. Y ahora le restamos, pero la evaluación en el límite inferior, cuando x es igual a 0. Pues cuando x es igual a 0, el primer término desaparece y nomás nos queda más c. Y ya para simplificar esto, pues nos queda quitando los paréntesis y el multiplicar el menos por el c, pues nos va a quedar menos 9 medios más c menos c. Es decir, nada más nos va a quedar menos 9 medios. La c desapareció, la constante de integración desapareció. Y eso va a pasar no solamente aquí, va a pasar siempre, siempre va a pasar. Entonces, por eso les decía, ya no necesitamos la constante de integración. Ya no es necesaria. Así que cuando buscamos la antiderivada, pues no ponemos la constante porque la consideramos como c igual a 0 en la integral definida. Bueno, déjenlo borro y lo vuelvo a escribir, pero ahora sí sin escribir la c. Entonces es esta antiderivada evaluada desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Y entonces en x igual a 3 nos quedaba menos 9 medios. Y luego le restábamos la evaluación en x igual a 0, que era 0. Y entonces nos queda como resultado menos 9 medios. Pues ya tenemos la primera integral. Segunda integral, pues igual, dos pasos.
Paso 1. Paso 1, buscamos la antiderivada. Y la antiderivada pues es integrar como lo habíamos hecho hasta el momento. ¿Cuánto sería la integral? La integral de 5 pues es 5x. Y la integral de menos 1/2 de x cuadrada pues sería menos 1/2. Y la integral de x es x cuadrada sobre 2. Así que nos va a quedar 1/2 por 1/2. Vamos a escribirlo ya así de una vez. Menos 1/4 de x cuadrada. Esta es la antiderivada. Y a continuación tenemos que evaluar desde x igual a 2 hasta 6. Entonces hacemos las evaluaciones. Cuando x vale 6, muevo estas dos integrales para tener un poco más de espacio. Entonces, la evaluación en el límite superior, cuando x vale igual a 6, nos quedaría 5 por 6, 30. Y luego menos 6 al cuadrado serían 36. Por 1/4 serían 36 cuartos. Y 36 entre 4 pues es igual a 9. Entonces nos queda 30 menos 9. Evaluación en el límite superior. Ahora le restamos la evaluación en el límite inferior. Cuando x vale 2 nos queda 5 por 2 vale 10. Menos 2 al cuadrado son 4. Multiplicado por 1/4 pues sería nada más 1. Entonces simplificamos. 30 menos 9 son 21. Menos 10 menos 1 son 9. Y 21 menos 9 pues son 12. Este es nuestro resultado. Bueno, estos dos ejemplos los escogí porque ya los habíamos hecho. En el video anterior calculamos estas dos integrales. Vamos a comparar. En nuestra primera integral nos quedó menos 9 medios. En la segunda integral nos quedó 12. Menos 9 medios y 12. En las integrales que calculamos en el video anterior, en el primero, sí nos quedó menos 9 medios. Y en la segunda sí nos quedó 12. Entonces, comprobado. Los dos métodos, con los dos métodos pues obtuvimos los mismos resultados. Pero pues como habíamos mencionado, pues el calcular la integral directamente pues no lo podíamos hacer. Necesitamos resultados y eso ya nos lo permite hacer el teorema fundamental del cálculo para muchas más funciones. Entonces, pues vamos haciéndolo, vamos haciendo más ejemplos. Tercera integral. Entonces, quedamos que son dos pasos. Paso 1, buscar una antiderivada. Entonces, la integral de x cuarta, pues sería 1/5 de x quinta. Y luego sería menos la integral de 2x cúbica, la integral de 2x cuadrada. La integral de x cuadrada es x cúbica entre 3. Así que nos queda 2/3 de x cúbica. Y luego más la integral de 3, pues es 3 por x. Entonces el paso 1 ya está, ya tenemos una antiderivada. Paso 2, hay que hacer evaluaciones. Vamos a evaluar desde cuando x vale menos 2 hasta cuando vale 2. Entonces, evaluación en el límite superior. Que no se les olvide ese orden. Es primero evaluación en el límite superior y luego restamos la evaluación en el límite inferior. Entonces, cuando x vale 2, nos quedaría 2 a la quinta. 2 a la quinta, eso es 2, 4, 8, 16, 32. Entonces nos queda 32 quintos. Siguiente término sería 2 al cubo, que serían 2, 4, 8 multiplicado por 2 tercios. Pues es menos 16 tercios. Y luego más 3 por 2 son 6. Esto es lo que queda en la evaluación en el límite superior. Ahora le restamos la evaluación en el límite inferior. Cuando x vale menos 2, pues nos queda menos 2 a la quinta. Pues ahora sería menos 32. Entonces nos queda menos 32 quintos. Siguiente término, menos 2 al cubo, eso es menos 8. Y menos 8 por menos 2 tercios, pues es más
16 tercios. Y el tercer término, 3 por menos 2, pues es igual a menos 6. Entonces, pues ahora tenemos que simplificar esto. Y bueno, entonces aquí nos quedará 106 quinceavos menos 106 quinceavos. Es decir, nos va a quedar el doble de 106 entre 15. Es decir, nos queda 212 quinceavos. Ese es el resultado de la integral número 3. Siguiente ejemplo. Queremos calcular esta integral. Para poder calcular esta integral, primero necesitamos transformarla. Necesitamos visualizar esta integral. Es la integral de 1 hasta 3 de 2 por x a la menos 1 más x a la menos 2 menos 3 quintos de x a la menos 3. Entonces la vemos en la forma x a la n para poder integrar. Voy a cambiar de hoja para tener más espacio. Entonces, pues ya que hicimos esta transformación, ya podemos integrar. La integral sería 2 por la integral de x a la menos 1, pues eso es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y luego más la integral de x a la menos 2, de acuerdo a la fórmula de integración es x, al exponente le sumamos 1, menos 2 más 1 son menos 1, entonces nos quedaría x a la menos 1 dividido entre menos 1. Y luego menos 3 quintos por la integral de x a la menos 3. Sumándole 1 al exponente nos quedaría a la menos 2, entonces nos queda x a la menos 2 dividido entre menos 2. Y esta integral pues hay que evaluarla desde x igual a 1 hasta 3. Entonces, antes de hacer la evaluación vamos a simplificar un poco esta expresión. Entonces nos quedaría 2 por el logaritmo natural de x. Y luego aquí nos quedaría, reescribiendo esta expresión, como estamos dividiendo entre un negativo, pues nos va a quedar menos. Y x a la menos 1 pues es 1 entre x. Y en el siguiente término, menos entre menos más 3 quintos por 1 medio, pues eso sería 3 décimos. Y para quitar el exponente negativo, pues entonces nos quedaría 3 entre 10 por x cuadrada. Entonces ya tenemos la simplificación. Ahora sí vamos a evaluar desde x igual a 1 hasta 3. Entonces, evaluación en límite superior. Cuando x vale 3 nos quedaría 2 por el logaritmo natural de 3 menos 1 tercio más, si x vale 3, 3 al cuadrado son 9, entonces nos quedaría 3 sobre 90, que simplificado pues es 1 entre 30. Y ahora le restamos evaluación en el límite inferior. En el límite inferior nos quedaría 2 por el logaritmo natural de 1 menos 1 entre 1 sería 1 y luego más 3 décimos. Entonces ya hicimos la sustitución. Ya hicimos la sustitución, seguimos simplificando nuestro resultado. Entonces nos quedaría, vamos a quitar los corchetes. Entonces nos quedaría 2 por el logaritmo natural de 3 menos 1 tercio más 1 treintavo menos 2 por el logaritmo natural de 1 más 1 menos 3 décimos.
Y entonces nos queda como resultado 2 por el logaritmo natural de 3. Hacemos la operación. Hay que sumar estos 4 términos. Entonces, mínimo común divisor es 30. Entonces, menos 1/3 es igual a menos 10/30. Así que queda menos 10. 1/30 ya está. Pues ese ya está. Un entero son 30/30. Y menos 3 décimos, eso es igual a menos 9/30. Y entonces nos queda menos 10 más 1 serían menos 9. Y luego menos 9 son menos 18. Y más 30, pues nos quedan 12. 12/30. ¿Qué simplificado? Si dividimos entre 6 nos quedarían 2/5. Entonces de aquí nos queda más 2/5. ¿Y qué pasa con el logaritmo natural de 1? Pues si lo ingresan a sus calculadoras verán que el logaritmo natural de 1 es 0. Así que desaparece, ya no lo escribimos. Este es igual a 0. Entonces, resultado de nuestra integral, el resultado exacto es este que acabamos de escribir. Entonces, aquí tenemos el resultado exacto. 2 por el logaritmo natural de 3 más 2/5. Es el resultado. Continuamos con más ejemplos. Voy a borrar esta integral. Bueno, ahí la dejo, pero se les queda a ustedes de ejercicio. Pasamos a la integral número 6. Entonces buscamos una antiderivada. ¿Cuál es la antiderivada de seno de x? Pues su integral de seno de x es menos coseno de x. Pues ahora hay que evaluar esta función desde x igual a 0 hasta 2 por pi. Entonces nos quedaría evaluación en el límite superior sería menos coseno de 2pi y luego menos evaluación en el límite inferior menos coseno de 0. ¿Pero cuánto vale coseno de 2pi? Coseno evaluado en 2pi no, vale 1, así que en el primer corchete es menos 1. ¿Y cuánto vale coseno de 0? Pues también vale 1. Así que en el segundo corchete también es menos 1. Y entonces este resultado de aquí nos dio 0. Entonces en esta integral nos quedó 0. Piensen gráficamente, visualmente, ¿qué significa que esta integral me haya dado 0? No significa que no existiera, que no hubiera área, sino que significa que la cantidad de área positiva pues era exactamente igual a la cantidad de área negativa. Lo podemos visualizar. ¿Se acuerdan cómo es la gráfica de la función seno? Pues la gráfica de la función seno ondea, es desde 0 a 2pi. Entonces en pi medios, en 0 vale 0, en pi medios vale 1, en pi vale 0, en 3 pi medios vale menos 1 y en 2pi vale 0. Su gráfica es este de aquí. Y entonces, como podemos observar, la cantidad de área positiva pues es igual a la cantidad de área negativa. Por eso fue que nos quedó de resultado 0, porque se eliminaron. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Tenemos este de aquí. Entonces buscamos una antiderivada. La integral de coseno de x pues es seno de x. Y ahora pues tenemos que evaluar la función seno de x desde x igual a menos pi medios hasta pi medios.
Bueno, de hecho aquí le quería yo poner pi cuartos, así que vamos a cambiarle el límite. Integramos desde menos pi medios hasta pi cuartos. Entonces el resultado de esta operación es igual a evaluación en el límite superior, cuánto es seno de pi cuartos, y luego menos cuánto es seno en menos pi medios. ¿Cuánto es seno en pi cuartos? Bueno, si lo ingresan en su calculadora les va a dar una aproximación, pero si queremos ser exactos, revisen su formulario. En su formulario tienen el valor exacto y tienen que que la función seno evaluado en pi cuartos es igual a la raíz de 2 sobre 2. Esa es la evaluación exacta. Y luego menos, ¿cuánto vale seno en menos pi medios? Pues eso vale menos 1. Así que aquí sería, si lo vemos así, en el primer corchete es raíz de 2 sobre 2, en el segundo corchete es menos 1. La función seno en menos pi medios vale menos 1. Entonces nos queda de resultado, ya quitándole los corchetes, aquí me queda menos por menos, entonces es 1 positivo. Entonces el resultado es igual a 1 más la raíz de 2 entre 2. Este es el resultado exacto. Este es el resultado exacto. Si lo ingresan en sus calculadores, pues les va a dar la aproximación. Aproximación con números decimales, pero si queremos el número exacto, aquí está. Y por último, un último ejemplo. Queremos calcular esta integral. ¿Qué hacemos para calcular esta integral? Bueno, esta integral no la podemos calcular directamente. Esta integral la tenemos que hacer por partes. Son como los del tema anterior. Entonces, pues hay que hacer esta integral, pero hay que hacerla por partes. Pero como tenemos un polinomio de grado 4 multiplicado por una función exponencial, pues entonces tendríamos que aplicar integración por partes 4 o 5 veces. Entonces, quedamos que en esos casos, cuando se tienen que aplicar varias veces integración por partes, pues entonces resumimos toda la información en una tabla. Entonces, pues vamos a proceder a integrar por tabulación. Entonces, pues ponemos 3 columnas. En la primera columna ponemos el signo. Segunda columna elegimos la función u. Y tercera columna escogimos el diferencial de v. Y como tenemos una función algebraica multiplicada por una función exponencial, de acuerdo al orden hilate o líate, pues la algebraica tiene preferencia para hacer la función u. Entonces u va a ser 1/12 de x a la cuarta. Y pues el diferencial de v pues va a ser la función exponencial. Entonces derivamos la función u hasta que nos quede 0. Entonces primera derivada serían 4/12 de x cúbica, que simplificado sería 1/3 de x cúbica. Siguiente derivada serían 3/3 de x cuadrada, es decir, nada más x cuadrada. Siguiente derivada 2x, siguiente derivada 2 y siguiente derivada 0. Ahí detenemos el procedimiento. Ahora, el diferencial de b, pues escogemos la función e a la 2x. Y entonces pues necesitamos integrar este de aquí. Entonces, pues calculamos cuánto es la integral de e a la 2x. La integral de e a la 2x, pues esto lo hacemos con un cambio de variable. Lo tenemos que visualizar como un e a la u. Y lo que no sea e a la u tiene que ser exactamente el diferencial de u. Entonces si u vale 2x, su diferencial es 2 por el diferencial de x. O sea que nos falta completar el diferencial. Dentro de la integral necesitaríamos un 2 y fuera de la integral un medio. De esta forma esto sería igual a un medio de la integral
de e a la u diferencial de u, la cual sabemos que pues, su integral es igual a e a la u. Entonces nos quedaría 1/2 de e a la 2x. Entonces esta es la integral que esta es la integral que necesitamos. Déjenla reescribo aquí. La integral de e a la 2x pues es igual a 1/2 de e a la 2x. Bueno, pues con esa integral podemos rellenar la tercera columna. Entonces, primera integral de e a la 2x pues es igual a 1/2 de e a la 2x. Segunda integral, pues ahora me piden la integral de 1/2 multiplicada por la exponencial e a la 2x. Pero ya sabemos cuánto es esa integral. Así que la segunda integral va a ser igual a 1/2 por el resultado anterior. Entonces ahora nos va a quedar 1/4 de e a la 2x. Y ahora me piden la integral de 1/4 por la integral de e a la 2x. Pues entonces multiplicamos esto de aquí por 1/4. Y nos quedaría 1/8 de e a la 2x. Y continuamos. Ahora nuestro resultado, nuestro primer resultado, el resultado de esta integral, lo multiplicamos por 1/8 y nos queda 1/16 de e a la 2x. Y en la siguiente multiplicamos el primer resultado por 1/16, nos quedaría 1/32 de e a la 2x. Y en la primera columna el signo, acuérdense, siempre empezamos con positivo y entonces los alternamos. Bueno, pues entonces ya que hemos rellenado nuestra tablita, pues entonces ahora sí podemos podemos encontrar la antiderivada. Entonces, la antiderivada de la función nos quedaría. Entonces, acuérdense que multiplicamos columna 1 por columna 2, recto, y luego multiplicamos columna 2 por columna 3 en diagonal. Entonces, el primer término sería más por más por más, nos queda positivo. 1/12 por 1/2, pues nos queda 1/14. No, ¿qué estoy haciendo? 1/12 por 1/2, 1/24. Multiplicado por x a la cuarta y multiplicado por la función exponencial. Pero como les había yo dicho, como la función exponencial va a aparecer en todos los términos, pues vamos a factorizarla de una vez. Entonces, pues al final vamos a multiplicar todo por e a la 2x. Entonces en el primer término nomás dejamos esto. En el segundo término, ahora nos quedaría menos por más, menos. 1/3 por 1/4 es 1/12 y multiplicado por x cúbica. La función exponencial pues la dejamos factorizada. Siguiente término, más por más, positivo. Y nos quedaría 1/8 de x cuadrada. Siguiente término, nos queda menos por más, menos 2x por 1/16, pues sería 1/8 de x. Siguiente término sería más por más, sería positivo. Siguiente término sería positivo y sería 2 por 1/32, pues es más 1/16. Y todos esos términos pues ya le hemos factorizado la exponencial e a la 2x. Lo siguiente pues sería ponerle la constante de integración, pero quedamos que para la integral definida no la necesitamos. Bueno, pues ya tenemos nuestra antiderivada, ya tenemos el paso 1. Ya tenemos la antiderivada de nuestra función original.
Paso 2, pues tenemos que hacer evaluación. Evaluar desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Entonces procedemos al segundo paso, a la siguiente parte. Hacemos evaluaciones. Entonces nos quedaría, si x vale 2, primer término es 2 a la cuarta. Sería 2, 4, 8, 16. Sería 16 24avos, que simplificado es 2 tercios. Siguiente término, 2 al cubo es 8. Serían 8 doceavos, que simplificado son 2 tercios. 8 doceavos simplificado son 2 tercios. Siguiente término, más 2 al cuadrado serían 4 octavos, así que nos quedaría 1 medio. Siguiente término, 1 octavo multiplicado por 2 serían 2 octavos, es decir, 1 cuarto. Y siguiente término, más 1 16avo. Y eso estaría multiplicado por e a la potencia 2x, es decir, por e a la potencia 4. Y ahora evaluación en el límite inferior. Cuando x vale igual a 0, pues entonces desaparecen en el corchete, desaparecen los primeros 4 términos y nomás sobrevive el 1 16avo. Y en la exponencial pues nos quedaría por e a la potencia 0. Vamos a simplificar un poco nuestro resultado. En el primer corchete notemos que este 2 tercios menos 2 tercios pues ya se eliminaron. Así que simplemente hay que hacer la operación entre estos 3. Y en esos 3, si lo vemos como 16avo, nos quedaría 8 menos 4 más 1. 8 16avos menos 4 16avos más 1 16avo, entonces nos quedaría 5 16avo. Así que en el primer corchete nos queda 5 16avo, que va a estar multiplicado por e a la potencia 4. Y en el segundo término, pues sabemos que cualquier número elevado a la potencia 0 es 1, así que el segundo término es nada más menos 1 16avo. Y ya tenemos nuestro resultado. Lo podemos dejar así o lo podemos escribir como 1 16avo multiplicado por 5 por e a la cuarta menos 1. Entonces aquí está el valor exacto de la integral. Si a ustedes les interesa una aproximación, pues ya nada más ingrésenlo a su calculadora para obtener una aproximación decimal. Pero siempre es mucho mejor tener el valor exacto. Bueno, hasta aquí con esta parte del video. Todavía vamos a ver otra parte que va a consistir en calcular integrales definidas, pero a través de un cambio de variable. Nos vemos en la siguiente parte del video. Hasta luego.